Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, por nuestro estudio de este día jueves, Yom Shishi, que estamos estudiando las enseñanzas de nuestro rabino, nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Bien, Javelin y Karim, hemos estado viniendo estudiando la halajá de Yeshua, o sea, la enseñanza de él. La última vez estudiamos sobre la discusión, diríamos así, que tuvieron los parushim, o sea, los fariseos con Yeshua, cuando le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Estaban hablando de una tradición, no de un mandamiento. Hay un mandamiento, sí, que es para los coanim, para los sacerdotes, cuando entraban al templo, que tenían que lavarse los pies y lavarse las manos. Sin embargo, en la tradición rabínica, colocaron que ese mandamiento de lavado las manos tenía que hacerse también ritualmente antes de cada comida. Entonces le dijeron a nuestro rabino, nuestro Mesías, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Entonces él les dijo, él les explicó muchas cosas en ese mismo texto. Sin embargo, hay un texto ahí que está colocado, que no está en una versión original, diríamos así, una versión antigua. Y es de esta manera, hizo limpio todos los alimentos. Entonces estamos en presencia de dos ponencias, la del judaísmo y la del cristianismo, o sea, sin ofender, por supuesto, ni al judío ni al cristiano. Pero quiero aclarar la enseñanza. El judío dice, ¿por qué no siguen nuestras tradiciones rabínicas, los decretos que nosotros hemos colocado? Ahora, el cristianismo lo interpreta, ¿verdad? Que la enseñanza que él quiso dar ahí era que hizo limpios los alimentos, o sea, que ahora podían comer de todo porque ya todo está limpio. Eso no es tan real, porque Yahshua no le viene a corregir la plana al Padre, sino que él viene a enseñar lo que el Padre ha dejado enseñado, cómo se debe vivir en la ley del Eterno, que la dio a través de Moisés, nuestro maestro también. Así que hay dos ponencias, la del judaísmo que no sigue las tradiciones y en el cristianismo porque así hizo limpio todos los alimentos. Ninguna de las dos es válida, porque aquí nuestro rabino Yeshua, nuestro Mesías, está enseñando que las tradiciones que han colocado en aquel tiempo, que siguen colocando hoy en día, invalidan los mandamientos del Eterno. ¿Sí? Eso es lo que estamos estudiando. Bien, entonces hemos estudiado que los fariseos le dijeron a Yeshua, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Esa tradición era cabalmente, las tradiciones de los ancianos son las leyes impuestas por los rabinos. Esas tradiciones no eran la Torah oral. O sea, las tradiciones no eran la Torah oral. O sea, la Torah oral es la enseñanza, la instrucción oral de los mandamientos de nuestra sagrada y bendita Torah. O sea que en la Torah oral nos enseñan muchas cosas, como les decía la vez pasada, nos enseñan qué hay que hacer el Shabbat. Ellos colocaron 39 melajot, o sea, 39 prohibiciones de trabajo en Shabbat, ¿sí? Pero ahí, pero con todas las tradiciones ya llegaron a más de 2000. Bien. Entonces, esas son las tradiciones, no es la Torah oral. La Torah oral nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, la Torah oral nos enseña sobre las leyes de la pureza, etcétera, y la Torah oral, pero nada que ver con las tradiciones. Bueno, hay colocadas tradiciones ahí. Por ejemplo, cuando hablan de una mikve. Mikve es un lugar donde se hace la tevilá para purificarse uno. Dice que la migbe tiene que tener tantas medidas aquí, tantas medidas allá, si no, no es válida. O sea, son tradiciones de los ancianos. Bien. Entonces, la Torah oral es la explicación de la Torah escrita. No estoy hablando estoy hablando de las tradiciones de los ancianos. Entonces, estas eran leyes de los rabinos que colocaban como mandamientos. Hasta el día de hoy, la secta que sigue predominando es la farisea. Y por supuesto, es una secuencia del fariseísmo de la época de Yeshua. O sea, casi siguen viendo lo mismo. Yo considero que han existido algunos cambios dentro de ellos.
pero que aún siguen con esta ponencia de que los rabinos decreten, o sea, que todo lo que los rabinos decreten son leyes que se deben de cumplir. Caso contrario, se estaría en contra de la voluntad del Eterno. Eso no es tan real. O sea, no es real. Bien. Por lo tanto, debemos de comprender que en el fariseísmo de hoy tienen tres leyes. O sea, hay tres leyes. Una, la Torá escrita. Dos, la Torá oral, o sea, la Biblia, diríamos así, la explicación de la Biblia en la Torá oral y las leyes rabínicas. Hay más, ¿verdad? Hay más, pero esas tres leyes son las que más nos importan conocerlas bien, bien, bien. O sea, la Torá escrita, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá. La Torá oral es porque es la explicación de la Torá escrita. Y las leyes rabínicas son decretos rabínicos que han colocado en base a la Torá escrita, Torá oral, pero que de alguna manera se salen de un contexto. Y eso fue lo que nuestro rabino Yahshua, nuestro Mesías, les vino a enseñar. Y lógico, a ellos no les parecía que él les dijera eso, no les parecía que le contradijera eso. Y por eso fue que lo mataron. O sea, fue una de las causales por el cual lo llevaron a la muerte. Bien. Si vamos a comprender esto, o sea, esas tres leyes, vamos a darnos cuenta nosotros que cuando leamos Nuevo Testamento, bueno, mal llamado Nuevo Testamento, nosotros decimos Mishneh Mashiach. Mishneh quiere decir estudio, repetición, enseñanza. Y vamos a detectar que a qué ley se refiere determinados textos. A qué ley se refiere ciertos textos que hablan de una ley de tradiciones de los rabinos. Ejemplo, cuando leemos nosotros en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 10, ahí leemos todo lo que todos los que son de la ley, dice ahí. En otras versiones dicen, todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Ese texto de Gálatas 3:10. Los que han estudiado conmigo el libro de Gálatas, pues ya saben, pero los que no, hoy les explico. Todos los que son de la ley están bajo maldición. Entonces, ellos dicen, mire, ¿cuáles son? Mire, los que siguen la Torá, la ley de Moisés están bajo maldición. Es porque han interpretado mal el texto, ¿sí? Pero es por falta de el conocimiento de la cultura judía, la cultura hebrea, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que todos los que están bajo las obras de la ley, bajo la ley, están bajo maldición, se refiere a las leyes de las tradiciones rabínicas que lo colocaron como mandamientos. Entonces, los que siguen las leyes rabínicas como mandamientos están bajo maldición. No los que están bajo la ley de Moisés, esa es locura pensarlo. No los que están en la Torah oral, o sea, la explicación de la Torah escrita, esa es locura pensarlo. Sino los que están bajo maldición son aquellos que siguen las leyes rabínicas según las enseñanzas de Yahshua nuestro Mashiach y que ahora Rab Shaul lo está repitiendo en el libro de Gálatas. Bien, en este mismo libro, capítulo 1, verso 14, por eso nosotros sabemos que se refiere a las tradiciones, porque el mismo Rab Shaul, mal llamado apóstol Pablo, en este mismo libro de Gálatas, capítulo 1, verso 14, dijo, como yo, decía él, aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, siendo, o sea, aventajaba a muchos en el judaísmo, a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando hacia él mucho celo por las tradiciones de mis antepasados. O sea, las tradiciones de mis antepasados. ¿Cuáles eran esas tradiciones? ¿La ley de Moisés? No. ¿La ley, explicación de la ley escrita? No. Las tradiciones de los antepasados fueron todas aquellas leyes rabínicas que colocaban que no eran compatibles con la Torah, o sea, que de alguna manera imponían cargas que ni ellos mismos podían llevar.
Entonces, estas leyes, esas tradiciones, a eso se refiere Rav Shaul. Las tradiciones de mis antepasados, todas aquellas decretos rabínicos expresados en ordenanzas, sí que de alguna manera tienen su relación con la Torá, claro, pero también algunos textos o algunas enseñanzas se salen totalmente de la Torá. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo ahorita. Hay una ley rabínica que lo colocan como mandamiento, ¿sí? Que no se debe comer pollo en crema. No se puede comer pollo en crema. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿de dónde sacaron ese mandamiento? O sea, a eso me refiero yo a las tradiciones. Ah, ese mandamiento es porque es un símil de no comer carne con lácteo. ¿Y de dónde sacaron el mandamiento de no comer carne con lácteo? Lo sacamos del texto que dice, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Entonces, sí está bien, porque en medicina puede ser malo combinar el carbohidrato con la proteína, nos puede hacer daño. Entonces, lo podemos seguir como una regla de conducta de un buen vivir, pero que sea mandamiento, no. No cocinar al cabrito en la leche de su madre, sí es un mandamiento, pero comer pollo en crema, eso es una tradición judía. Entonces, dicen en algunos libros que he leído, dicen, ¿y de dónde sacaron eso de no comer pollo en crema? Ah, dicen, porque los rabinos lo decretaron, porque si alguien entra a un restaurante y ve a un judío comiendo pollo en crema, puede pensar de que está comiendo carne con leche, o sea, con lácteo. Y entonces quizás va a hacer pecar al judío que lo va a ver. Entonces mejor como mandamiento no comer pollo en crimen. Entonces esas son las cosas que nuestro rabino Yahshua le venía a decir, porque ustedes invalidan los mandamientos del Padre, poniendo como mandamientos de hombres. Fácil entenderlo. Ya. Por lo tanto, el fariseísmo de hoy sigue la misma línea de pensamiento y enseñan que los que quieren vivir como judíos deben de guardar todas las leyes, todas las tradiciones rabínicas. Y a esto escribió también Rav Shaul en Gálatas 2:4. También escribió y dijo, hay falsos hermanos introducidos secretamente. ¿Dónde? En las quejilot, por ejemplo, en las congregaciones para expiar la libertad que tenemos en Yahshua nuestro Mashiach, para expiarnos la libertad, ¿sí? A fin de someternos, dice, a esclavitud. Mire qué dijo Raúl, a fin de someternos a esclavitud, ¿sí? Esto es bueno entenderlo bastante bien. Yo sé, Jabrín y Karim, que hay muchos seguidores de Yahshua que quieren guardar todas las tradiciones. Está bien, si guardan los mandamientos del Eterno, está bien, pero guardar las tradiciones. Hay otro texto que dice que el que falla en uno punto, falla en todos de las tradiciones. Así que entonces, dice ellos, entraron para expiar nuestra libertad. ¿Cuál es esa libertad que tenemos en Yahshua? Sí, ¿cuál es eso? Cuando decimos que Él nos hizo libres, ¿de qué nos hizo libres Él? ¿Interpretan de la ley de Moisés? No, nos hizo libres de la ley, esta de las tradiciones rabínicas que colocaban en el pueblo, que inclusive ponían al pueblo tantas cargas, decía nuestro rabino, que ni ellos quieren moverlas con un dedo. Muchos interpretan que esto se refiere a la ley de Moisés y a la Torá oral, o sea, la escrita, pero no, se refiere a las tradiciones de los ancianos, de los rabinos, y seguir esta ley de tradiciones es esclavizante, según el apóstol Pablo, o sea, Raúl Shaul. Esas leyes de las tradiciones están contenidas ahora en el Talmud. ¿Dónde están? En el Talmud. Sin embargo, debemos de estudiar el Talmud. Yo estudio Talmud para conocer la ley oral, o sea, para conocer la explicación
de la ley escrita. Pero en el Talmud hay mucha enseñanza rabínica, hay mucha enseñanza de decretos rabínicos que se deben de filtrar y conocer cuáles son y que no constituyen mandamientos. El rabino Yehudá Hanasi, llamado el príncipe, recopiló estas leyes, ¿sí? Las recopiló esas leyes llamadas Mishnah, ya Mishnah. Es decir, Mishnah quiere decir estudio, enseñanza de las prácticas fariseas. O sea, recopiló todas esas enseñanzas de las tradiciones de los ancianos, de la ley de Moshe, de la explicación de Moshe, y lo colocó en un libro, sí, Mishnah, y que se discutieron en academias rabínicas. O sea, estas se discutieron en academias rabínicas en esa época. Y entonces él tomó todo esto, lo colocó en el Talmud. Entonces, ahí está la Torah oral también, en el Talmud, pero también hay muchas tradiciones de los ancianos, muchos decretos rabínicos. Hay dos Talmud, el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Pero el que más se ha estudiado es el Talmud de Babilonia, el Talmud Babil. Talmud quiere decir instrucción, enseñanza, estudio. Ok. Dentro de las enseñanzas que los fariseos dan, creen que los rabinos tienen autoridad absoluta. O sea, eso es lo que ellos dicen. Tiene autoridad absoluta para interpretar la Torá. Esto es cierto. Pues con ellos nosotros aprendemos. Pero esto lo voy a enseñar el próximo jueves. Voy a seguir enseñando porque ellos dicen que tienen autoridad, cuál es su autoridad, porque hay que tomarlos como una orden. Eso el próximo Yom Shishi lo enseño. Shalom Alejem, que el Eterno nos ayude para ir comprendiendo las alajot, las enseñanzas de Yeshua, nuestro Mashiach. Shalom Alejem, Gabriel Yekari. Shalom Alejem.